Bueno, es la espiga y el cable. ¿Pueden mostrarme el cable? La plafonera, el foco, el cable. Ok, esa es una parte eléctrica, pero la electrónica es, digamos que es esa. Ok. Hoy se los muestro, profesor, lo voy a traer. Sé que están aquí abajo. Un relay. Tiene 5 patitas así, ¿va? Tiene 3 arriba y 2 abajo. Sí, manchas. Ahí estamos. Es de 5 voltios, ¿va? No alcanza a ver, pero supongo que sí. ¿Y el transistor? El transistor de 3 patas. Imagínense ustedes que ¿cómo se llama esto? Imagínense ustedes que en un circuito integrado, en uno de esos chips que parecen arañitas, van algunos miles de millones de esas cosas ahí adentro, de los transistores. Lo que pasa es de que están hechos en miniatura, ¿verdad? Ok. Osías puede mostrarme Profe. sus sus materiales. Ah, Profe, pues, ¿es esta? sí. Y lo demás, lo eléctrico, digamos. En una bolsa que no puedo sacar. Pero, ¿Cómo? Ok. Bueno, chicos. profe, ¿Cómo? ahí está. Ah, nítido, nítido. Ahí estamos. Excelente. Este, bueno. Eh, el transistor, no se preocupen tanto ahorita. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? O sea, sí vamos a verlo. Ahorita no tiene importancia, solo lo vamos a aplicar para poder controlar al relé. Fíjense que el relé es un dispositivo eh, bastante especial, ¿verdad? No es el único, pero digamos que es uno de los más sencillos. No requiere de muchas cuestiones ahí. Tal vez no puede controlar muchas situaciones, pero a nivel industrial es uno de los más usados. El problema del relé es que se desgasta, ¿no? O sea, el cambio que hacen, ahorita vamos a ver qué hace el relé, pero ese cambio hace que el relé se desgaste, entonces se tienden a gastar más rápido y a tener que cambiarlo, ¿va? En cambio hay otros dispositivos que nunca se gastan, ¿va? Pero que nunca se gastan, ¿va, chicos? Entonces, pues habría que ver, ¿va? Pero el relé es uno de los componentes de control más sencillos. La mayor parte de las cuestiones electrónicas, ¿verdad, chicos? Al final la mayor parte del meollo de la electrónica es poder controlar cosas eléctricas, ¿sí? Eh, por lo regular, cuando se implementan más en el área industrial es cuando más hacemos esto. O sea, la parte electrónica me sirve para hacer todos los comparaciones, procesos y mandar el pulso de control. Sin embargo, la electrónica no puede controlar cosas muy grandes como por ejemplo un motor, ¿va, chicos? Porque pónganse un motor, pues por industrial, por más pequeño que sea, va a utilizar 120 voltios. Hay motores de 240, 480 que son los más comunes, ¿verdad? Entonces, la electrónica, nosotros en nuestro caso, pues vemos 3 voltios, 5 voltios,
9 voltios, 12 voltios, y si mucho, serían 24 voltios, ¿verdad? Todo lo que es la electrónica, pero entonces el relé es un dispositivo híbrido, digamos, mezclado, el cual es controlado por electrónica, pero que puede él controlar algo eléctrico. Por eso tiene 5 patitas. 3 de ellas son para la parte eléctrica y 2 de ellas son para la parte electrónica, ¿sí? ¿Qué hace un relé? Fíjense pues chicos, es muy sencillo. Por dentro, lo que tiene es una bobina, miren. Es como lo que hicimos, ¿se acuerdan que lo enrollamos en un, o ya no me acuerdo si lo hicimos o no, no, creo que no lo hemos hecho, pero una bobina, es un cable conductor y lo enrollamos así en círculo, y eso cuando le ponemos voltaje se convierte en un imán, ¿verdad? Entonces adentro tiene esa situación, entonces por lo regular, si nosotros destapamos el relé, no va a estar así exactamente como ya se los estoy dibujando, pero sí funciona así. O sea, esto lo tiene acá, ¿verdad, chicos? Y tiene como que una cuestión acá, ¿verdad? Tiene otra acá, otra patita, pero yo miro que se están tocando, profe, sí, se están tocando. Y otra que no se está tocando. ¿Sí? Tiene, y otra acá adentro que no se está tocando. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no se están tocando. ¿Sí? Uy, se me fue un poquito el dibujo. ¿Ok? Entonces, estas sí se están tocando. Está cerrado. ¿Sí? Cerrado. Y esta de acá no se está tocando. Está abierta. ¿Sí? Entonces, el relé tiene 5 patitas. Y ahí están las 5. ¿Ven? Ahorita les vamos a enseñar. Estas 2 y estas 3. Esta y esta. Son las 3 patitas, son las 5 patitas que tiene el relé. 1, 2, 3, 4 y 5. A esta que está cerrada se le llama normalmente cerrada. A esta que está abierta se le llama normalmente abierta. O sea, así lo van a encontrar como NC y NA. ¿Verdad? Y la de en medio, digamos, que es la común, ¿sí? Más estas 2 que son parte de la bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un relé? Cuando yo vengo, el que está cerrado, el normalmente cerrado, ¿sí? Es porque lo que le metamos acá en medio, ¿sí? Va a estar saliendo por el normalmente cerrado. ¿Qué significa? Que yo vengo, si aquí le pongo 5 voltios, aquí en el normalmente cerrado van a estar pasando 5 voltios. ¿Sí? Y en el normalmente abierto, pues va a salir 0. ¿Por qué? Porque no se está tocando. Entonces, ¿qué hace esto? El relé viene, se activa la bobina, le ponemos positivo y negativo, se vuelve un imán y jala la patita de en medio y hace que el que estaba normalmente abierto se cierre, ¿sí? Se toquen. Y el que estaba normalmente cerrado, ahora se abra. Entonces, cuando la bobina se activa, ¿verdad, chicos? Cuando la bobina se activa, entonces si el común tiene 5 voltios, la normalmente cerrada va a sacar 0 voltios porque ahora se va a abrir y la que estaba normalmente abierta ahora va a tirar 5 voltios, ¿sí? Porque estaba normalmente abierta y ahora se cierra. Más o menos funciona como un switch. O sea, el relé es como un switch controlado por electrónica. O sea, la electrónica me determina cuándo se abre y cuándo se cierra. La ventaja que yo tengo es que el relé se puede usar para esos 2 procesos. Se puede usar para tener algo encendido. Pónganse, se está encendido y de repente yo apacho y se apaga. Eso es electrónica inversa, ¿verdad? Que está encendido y cuando yo lo apache, se apague. O lo puedo usar con el normalmente abierto para algún dispositivo que esté apagado y que cuando yo active la bobina,
se cierre y se encienda el dispositivo que está ahí. Entonces el relé puede funcionar de las dos formas. ¿Puede funcionar al mismo tiempo? Sí. Puede controlar algo que esté apagado y se encienda, o puede tener algo encendido y que se apague. Esa es la ventaja del relé, o sea, tiene dos formas de trabajar y de hecho, si es necesario, como les decía, pues funciona de las dos maneras al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces el relé simplemente tenemos tres palitos y está así, ¿verdad, chicos? Vamos a venir acá y está así. Y entonces el de en medio, cuando la bobina no está activada, está así. Entonces está saliendo por el normalmente cerrado. Y cuando la bobina se activa, se separa y lo jala para este lado y lo pone del otro lado. Miren, entonces está oscilando entre un lado y el otro, pero normalmente hay una que sin estar activada ya está cerrada. Hasta que se activa, se pone la otra. Si quieren, es muy fácil identificarlas. Bueno, chicos, es muy fácil identificar. De hecho, lo vamos a hacer con el multímetro. El, el relé está así. Ay, perdón. Y tiene tres patas acá. Una, dos, tres. Y tiene dos acá. Así está, si ustedes lo ven así por abajo. Tiene las cinco patitas así. Estas dos son de la bobina. Miren, los dos de los extremos. Bobina, bobina. Profe, ¿y tiene lado la bobina? No, no importa si ponen el positivo de un lado y el negativo del otro, o el negativo del otro y el positivo del otro. No tiene importancia. Este de acá en medio es el común, ¿sí? Y estos dos tienen que ser el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Lo que no a veces no me acuerdo es cuál, pero es muy fácil identificarlo. Pongan su multímetro en continuidad cuando hace el sonito aquel pip para medir cables. ¿Se acuerdan que hicimos mediciones de cables para que estuvieran bueno? Pongan ahí su multímetro y vamos a verificar, por favor. Si no tienen su multímetro, vayan a traerlo y me avisan cuando ya estén listos. Ya, profe. Ok, entonces si ya tienen su multímetro, pónganlo en la continuidad. ¿Se acuerdan que era donde estaba como que la bocinita y una flechita? Y toquen las puntas a ver si suena. ¿Sí va? ¿Se hace el ruido? Va, ok. Entonces ahora pongan cualquiera en la de en medio y tocan las otras dos, las de abajo. La que suene es la normalmente cerrada porque tiene continuidad y la que no suena es la normalmente abierta. No. Una tiene que ir en la de en medio. En la de en medio del relé. Y la otra tiene que tocar las otras dos. O sea, tiene que venir acá. Una de las, cualquiera, positivo o negativo, eso no tiene importancia. Una de las puntas del multímetro tiene que ir puesta acá. Y la otra punta, tenemos que verificar estas dos puntas de aquí abajo. Esta y esta. La que suene es la normalmente abierta y la que no suene es la que suene es la normalmente cerrada y la que no suene es la normalmente abierta. Ajá. ¿Cuál es la que suena?
¿Esa? ¿Esa es la que suena o es esa? ¿Cuál de las dos? Esta es la que suena, profe. Esa es la que suena. Entonces, Ajá, esa es la pero la de acá no. normalmente. Y esa no. Entonces, como estamos midiendo continuidad, la que suena es la normalmente cerrada. Eso significa que si yo lo veo aquí en mi dibujo, esta de acá sería normalmente cerrada y esta de acá sería normalmente abierta, ¿verdad? Si lo veo así. ¿Verdad? Ok, ahora vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Tienen ahí lagartos y su fuente de poder? Conecten los lagartos y pónganlo en negativo y en positivo y vamos a hacer un experimento con el relé. Los lagartos ya hechos, va, profe. Ya hecho. Oye, bro. Permítanme, chicos. Ahí sus lagartos, chicos. Ya lo pusieron en positivo y negativo. Ya, profe. ¿Ya? Vale. Fíjense, pues, como es, les decía de que es un cambio mecánico, aquí viene el desgaste que yo les decía. Esto de estar cambiando, o sea, este movimiento de estar para un lado, para el otro, se desgasta el relé y al final después ya no sirve, ¿verdad? O sea, hizo tantas veces el cambio que se desgasta y hay que cambiarlo, ¿sí? Hay otros dispositivos que nunca se desgastan, el relé sí se desgasta, ¿verdad? Pero tampoco crean ustedes que un par de veces se usa y ya se desgastó, no. O sea, hay relés industriales que pueden hacer el cambio hasta 20,000 o 30,000 o 50,000 veces, ¿verdad? Entonces, relé a veces tarda 6 meses, un año, más de un año en estar haciendo esos cambios, ¿verdad? Y luego hay que cambiarlo. Pero ese cambio mecánico es audible. O sea, ustedes cuando eso hace el cambio, hace, o sea, hace un ruido que el oído sí escucha, ¿ya? Entonces, agarren el negativo y pónganlo en cualquiera de las dos, de las de la bobina, ¿va? Los otros tres no los toco. Pónganlo ahí, ¿verdad, chicos? Y déjenlo ahí puesto, ¿sí? Déjenlo ahí puesto. Ahora con el rojo, solo tóquenlo y van a ver qué hace. Tóquenlo un ratito y quítenlo y se va a ir. No, el de en medio no. Las bobinas son la de los lados. ¿Hace el cambio? No se escucha, pero sí lo hace, Sí, ¿va? profe, pero apenas si se escucha. Pero sí se oye, o sea, cuando hace, Sí se oye. o sea, es audible. Es audible. Y denle en vuelta y van a ver, pongan el negativo en el otro y hagan lo mismo y van a ver que no tiene importancia donde lo coloquen, porque la bobina no tiene la. No tiene lado la bobina. No tiene importancia en qué cosa lo haga, ¿va? Ok, entonces volvamos a recordar, está así. Estas dos son de la electrónica. La de en medio y estas dos son de la electricidad. ¿Por qué? Muy sencillo. Volvamos nuevamente acá. Voy a borrar. Y el relé está así, ¿verdad? Entonces tengo esta de acá, tengo esta de acá, y tengo esta de acá, y tengo esta de acá. Uy, y tengo esta de acá. Entonces, estas dos, dijimos, son de electrónica. ¿Sí? Son de la electrónica. Y estas de acá, esta de acá común,
y esta de acá son de la electricidad, ¿sí? Hay relés que aguantan 120 voltios, hay relés que aguantan 240 voltios, y hay relés que aguantan 480 voltios. El de ustedes creo que aguanta hasta 240, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen acá y le ponen 120 voltios, electricidad, entonces este es el normalmente abierto, ¿verdad? Ya lo identificamos. Entonces, cuando aquí, imagínense ustedes, entra un pulso, tiene 0, no está activado, entonces aquí sale 0 voltios. Cuando ustedes vienen y le ponen un pulso, que normalmente como usamos 5 voltios, sería de 5 voltios, entonces se activa el relé y por aquí salen 120 voltios. Entonces estaría funcionando el switch con un pulso electrónico, pero puede controlar la electricidad. ¿Sí? Esa es la función del relé, así de fácil, así de sencillo. Y el normalmente cerrado, pues funcionaría al revés. Cuando tira un 0, cuando el 0 no se manda el pulso de control al relé, va a tirar 120 voltios. ¿Por qué? Que está activado, ¿verdad? Porque está cerrado. Y cuando se activan los 5 y pasa el switch para el otro, va a tirar 0. Entonces, el normalmente abierto es para controlar dispositivos que están apagados y se van a encender, y el normalmente cerrado es para controlar dispositivos que deben de estar encendidos y que cuando yo le dé el pulso, se apaguen, o sea, al revés. ¿Estamos con eso del relé, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos a dejarla ahí y en los siguientes periodos, pues, vamos a ir después, vamos a ver el transistor, vamos a hacer unas pruebas hasta llegar a ponerle el foco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a controlarlo electrónicamente el foco, no con un switch de esos que tienen las paredes, sino que con un pulsador de electrónica, que cuando yo lo pulse, el foco se enciende. Estamos controlando electricidad a través de la electrónica. Y el relé, de aquí en adelante, es caballo de batalla. Todo lo que ustedes vayan a mover con electricidad y todo, pues hay otros dispositivos como el SCR, el DIAC, el TRIAC, ¿cómo se llama esto? Un fotoacoplador, pero el que más utilizamos nosotros es el relé, porque es barato, ¿verdad? Y no es tan caro. ¿Estamos, chicos? ¿Ok? Entonces, mañanita sí, bueno, mañana tenemos unos periodos, vamos a seguir, vamos a ver cómo controlarlo, lo vamos a controlar y después ya vamos a hacer la instalación eléctrica con el foco para que funcione también, ¿sí? O sea, vamos a ir poco a poco. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, los miro mañanita entonces. Adiós, Franklin.